Hola, soy Cheli Pineda y en el día de hoy vamos a ver las diferencias que hay entre inyección de dependencias, inversión de dependencias y contenedor de inyección de dependencias. En realidad parecen que son lo mismo, pero hay algunas sutilezas entre ellas, entonces vamos a verlas. Antes de nada, también avisaros que al final del vídeo os contaré los enlaces que he utilizado y las referencias que he utilizado para aprender estos conceptos. Vamos a ello. Primero hay que ver qué problema se está planteando y para ello primero tenemos que ver por qué realmente vamos a necesitar una inyección de dependencias. Imaginemos el primer caso, que es tener una composición. ¿Y qué es una composición? Una composición es cuando tenemos un objeto que dentro de él está utilizando otro objeto, está componiéndose de otros objetos. Un caso típico podría ser el de una factura que internamente tiene un array o un elemento tipo lista que representa las líneas de esa factura. Entonces estamos componiendo la factura con sus líneas. Bueno, en el vídeo de Smells en arquitectura hexagonal, que lo dejaré por aquí arriba, también vimos un caso en el que nosotros estábamos haciendo composición en un controlador. De hecho fue un poco a propósito y esperaba que alguno hiciera algún comentario al respecto, porque es un poco común que hagamos una composición y nos terminemos acoplando de esa manera. Ahora veremos los problemas que puede generar la composición dentro de un controlador. Así que vamos a ver el ejemplo y lo comentamos. Este era el ejemplo que teníamos en el vídeo de CodeSmells en arquitectura hexagonal. Y como vemos, aquí estamos utilizando un repository que en realidad era un colaborador de la acción index del controlador, pero nosotros lo estábamos directamente instanciando dentro de la función index, ¿vale? Esto típicamente podría haber terminado siendo algo como esto, ¿vale? Que dentro del constructor tendríamos un atributo privado que sería el repository y dentro del constructor haríamos la instanciación. De forma que aquí esta línea no la necesitamos y aquí directamente llamaríamos al atributo privado que es el repository, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Tiene varios problemas que los vamos a ver a continuación, pero el más evidente es que aquí tenemos un acoplamiento. Sí o sí vamos a utilizar como repositorio este repositorio en concreto, el MySQL User Repository, ¿vale? Así que vayamos a ello. Vamos a ver los problemas que nos trae este tipo de composición. Como vemos en este gráfico, en realidad lo que tenemos es una dependencia. En nuestro caso, si fuera arquitectura hexagonal, tendríamos un servicio de aplicación que depende de un servicio de infraestructura. Además, estaríamos rompiendo la famosa regla de dependencia, porque un servicio de aplicación nunca puede depender de un servicio de... O sea, una aplicación no puede depender de infraestructura. Debe ser justo lo contrario, ¿no? Infraestructura depende de aplicación y aplicación depende de dominio. Entonces, ¿cómo solventamos esto? Primero tenemos que ver los problemas que nos trae este tipo de acoplamiento y luego vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero ya vemos que además, como habíamos comentado antes, estamos dependiendo de un servicio de infraestructura en específico. O sea, era la clase concreta que habíamos creado como servicio de infraestructura. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, primero, los problemas que nos generaba. Nos genera, que ya hemos comentado, nos genera un problema de acoplamiento. En el caso de controlador, estamos teniendo un acoplamiento sí o sí del MySQL User Repository en el ejemplo. Esto nos lleva además a un segundo problema que ya vimos en el curso de arquitectura hexagonal, que es el de que no podemos falsear ese comportamiento. Si nosotros queremos en algún momento, por adaptabilidad o incluso por testing, moquear o falsear el comportamiento de ese repository, no podemos hacerlo. Así que tendremos que utilizar, como ya se comentó en el vídeo de estática hexagonal, que también dejaré por aquí, tendremos que utilizar la técnica de las costuras en este caso. Entonces, ¿cómo podemos solventar estas cosas, ¿no? ¿Y cuándo tiene sentido utilizar composición? Bueno, pues ¿cuándo tiene sentido utilizar composición? Pues cuando, por ejemplo, el primer ejemplo que hemos puesto, ¿no? Si realmente ese objeto está compuesto de otros. Entonces, sí o sí, en su constructor nosotros podemos directamente instanciar los objetos de los que está compuesto, porque ya no funcionan realmente como unos colaboradores externos
que van a realizar ciertas acciones, como podría ser un servicio de infraestructura, sino porque ese objeto en sí mismo está compuesto de otros. Entonces ahí tiene todo el sentido del mundo. El que veíamos de factura líneas podría ser el ejemplo, ¿no? Bueno, otra cosa que hemos comentado, ¿no? Dicho objeto no es un colaborador, porque si fuera un colaborador, entonces significa que realmente lo está usando de alguna forma, pero no forma parte en sí mismo de ese objeto, ¿no? Ese objeto no está compuesto de ese otro objeto que estamos instanciando. Entonces, en esos casos es cuando tiene sentido utilizar este tipo de composición, ¿vale? Pero cuando no, lo que deberíamos es ir a otro tipo de soluciones. Y una de ellas es la inyección de dependencias. Primero hay que entender qué es una inyección de dependencias. Entonces vamos a ver un caso, uno de los varios casos que me he encontrado por código. En este caso voy a utilizar un ejemplo de un repositorio de Codely, ¿vale? Dejaré el enlace también en la descripción. En el que vamos a ver, en el que simplemente se hace una inyección de dependencias que, bueno, la voy a explicar con el ejemplo. Bueno, pues este es el ejemplo que vamos a utilizar para explicar el patrón de inyección de dependencias. Lo que vemos aquí es un command handler. Si no conocéis el patrón CQRS, dejádmelo en los comentarios y así en el futuro podré hacer un vídeo del tema, si realmente estáis interesados. Bueno, el tema, ¿qué vemos aquí? Vemos que en vez de estar instanciando, como hacíamos antes, el colaborador, en este caso el handler, necesita un caso de uso que es el course creator, que es el que va a ejecutar finalmente. Pero en vez de instanciarlo en el constructor y, como veíamos antes, tener los problemas de acoplamiento que teníamos antes, en vez de hacer eso, lo que está haciendo es, vale, yo tengo una dependencia, necesito ese course creator, pero en vez de instanciarlo, voy a inyectarlo a través del constructor. De forma que cuando se cree este command handler, él, a través de su constructor, recibirá el course creator, el caso de uso que necesita para la ejecución, ¿vale? En realidad, el patrón de inyección de dependencias se puede realizar a través del constructor, y hay otra opción que podemos utilizar también, que sería a través de setters. Esto se discute en otro vídeo, en el vídeo del patrón de inyección de dependencias, que lo dejaré también por aquí arriba, que está basado en el artículo de Martin Fowler, donde una de las discusiones es qué problemas y ventajas tiene cada una de estas dos opciones. Pero bueno, en definitiva, lo que estamos haciendo es que tenemos una dependencia, esa dependencia la vamos a inyectar a través del constructor. Bueno, pues una de las peculiaridades que tiene esta inyección es que, bueno, tenemos ya el colaborador, pero ¿qué colaborador tenemos? Si nosotros viajamos al course creator, vemos que esto es una clase. Quiere decir que le estamos inyectando una instancia de una clase en concreto. Quiere decir que no vamos otra vez tenemos el tema de que no vamos a poder falsear ese comportamiento, porque estamos inyectando esa clase y es esa clase, no es ninguna otra, ¿vale? Ahora veremos cómo podemos solucionar este problema si es que realmente lo necesitamos solucionar. Y bueno, en definitiva, como vemos, la inyección de dependencia es un tipo de composición. Lo único que en vez de componer directamente en la propia clase, estamos inyectando esa dependencia, pero en realidad nuestro objeto, nuestra clase, en las instancias de nuestra clase, ¿vale? Los objetos que creemos van a utilizar ese colaborador. En definitiva, como digo, en realidad es una composición. Ahora vayamos a ver qué problemas nos puede traer este patrón de inyección de dependencias, cuándo debemos o podemos utilizarlo y cómo solventar los problemas que nos pueden surgir con este patrón. Como vemos, seguimos teniendo el mismo diagrama, seguimos teniendo una dependencia del servicio, si fuera, insisto en que si fuera arquitectura hexagonal, pero bueno, podría valer para cualquier otro ejemplo. Estamos dependiendo de la clase concreta de la que dependemos, ¿vale? Entonces, hemos solventado algún problema, pero no los hemos solventado todos. Vuelvo a insistir que no siempre necesitamos solventar todos estos problemas, pero sí que es importante conocerlos para saber en qué casos es interesante usar una técnica u otra. Entonces, ¿cómo solventamos primero los problemas, ¿no? Lo que decíamos. Volvemos a ver que genera acoplamiento, pero en este caso el acoplamiento es de la implementación, porque sí que podemos inyectar objetos diferentes, ¿vale? Lo que estamos haciendo es mantener el contrato, ¿vale? La interfaz, porque la clase al final sigue siendo la misma clase,
y por tanto estamos acoplados también a ese comportamiento porque es exactamente esa clase, no es otra, es esa en concreto. Otra vez tenemos el problema para falsear ese comportamiento, por tanto volvemos a tener los mismos problemas con, pues, por ejemplo, con los tests o con la adaptabilidad. Volvemos a comentar el tema de que podríamos utilizar costuras para solventar este problema, pero si realmente lo necesitamos tenemos otras opciones, que son las que vamos a ver. Y bueno, aquí también empezamos a comentar una cosa que veremos justo al final, que es que en este punto probablemente necesitaremos un contenedor de inyección de dependencias, que es el que vamos a explicar en el último punto. ¿Y por qué lo vamos a necesitar? Porque ese contenedor de inyección de dependencias es el que realmente se va a encargar de decidir qué se va a inyectar y cómo se va a inyectar. ¿Vale? Nosotros tenemos que preparar esa clase para que se le pueda inyectar a través del constructor la dependencia, pero la inyección realmente se va a hacer cuando se instancie esa clase. Entonces, bueno, luego lo vemos y lo explicamos, cómo se va a hacer esto. Vale, entonces, ¿cuándo usar la inyección de dependencias? Bueno, pues podemos dar algunas pistas. Por ejemplo, si es un colaborador, no como veíamos antes, ¿no? Que decíamos, bueno, es que una factura está compuesta de líneas. Bueno, en este caso, en el repository, un servicio de aplicación en realidad no está compuesto de un repository, lo necesita para acceder a los datos, pero no está compuesto de él. Entonces, cuando necesitamos algún colaborador, normalmente es interesante utilizar inyección de dependencias. Ya veremos que la mayoría de las veces, no siempre, podríamos utilizar también la inversión de dependencias, que ese es el siguiente punto que vamos a ver. Esto lo aclararemos en el punto siguiente, pero cuando tenemos, por ejemplo, un colaborador que sí que está implementado a través de una interfaz, ¿vale? Hemos definido una interfaz para definir su contrato, pero realmente luego vemos que solamente hay una clase que implementa esa interfaz, es típicamente un caso en el que no necesitaremos ese tipo de abstracción, ¿vale? De indirección que genera una interfaz, y por tanto, para simplificar, normalmente quitaremos esa interfaz y podríamos utilizar la inyección de dependencias inyectando directamente la clase. Por ejemplo, otro de los casos que suele pasar es que, vale, hemos dicho que no podemos falsear el comportamiento, pero a lo mejor no lo necesitamos. Simplemente el caso podría ser que la clase va a ser la misma, eso ya lo hemos dicho, pero el estado de la clase que estamos inyectando puede ser diferente. En un caso podemos inyectar una clase con un estado y en otro podemos inyectar una clase con un estado diferente. Entonces, en estos casos podría ser interesante. También es a veces una cosa que muchas veces no pensamos, pero es el tema de la semántica, que yo sí que le doy una importancia muy grande. Entonces, el hacer evidente esa dependencia a través del constructor a veces ayuda mucho en la semántica. Porque si no la hacemos, queda oculta dentro del constructor, pero en la firma del constructor de la clase no estamos viendo realmente que existe esa dependencia, ¿vale? Entonces, a veces solamente por semántica puede ser interesante. También pensar en que si nosotros ya hemos generado una inyección de dependencias, a veces esto también nos puede facilitar un futuro refactor, ya lo veremos, hacia el siguiente punto, que sería la inversión de dependencias. Entonces, esto a veces hay que pensarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque lo que se suele decir, no deberíamos hacer sobre ingeniería, deberíamos intentar simplificar al máximo el sistema. Esto también nos complica la complejidad accidental, ¿vale? Porque, la aumenta, ¿no? Pero sí podríamos pensar que en un futuro nos podría facilitar el poder hacer un refactor al siguiente punto que vamos a ver, que sería la inversión de dependencias. Y bueno, igual que hemos dicho antes, como viene del inyector, del contenedor de inyección de dependencias, pues si por ejemplo estamos utilizando un framework que lo utiliza, pues como ya tenemos ese framework, me refiero del framework que tiene internamente un contenedor de inyección de dependencias, pues podemos utilizarlo y aprovecharlo para en ciertos casos inyectar las dependencias que tengan ciertas clases, y esto nos va a dar muchas facilidades a la hora de diseñar nuestro sistema. Pues bueno, aquí ya tenemos varias pistas de cuándo es interesante o podríamos utilizar la inyección de dependencias. Así que podemos ir al siguiente punto, que es el de inversión de dependencias. ¿Y qué significa la inversión de dependencias? Pues realmente significa que hemos invertido esa dependencia. ¿Y cómo vamos a hacer esto?
Fijaros que he insistido mucho en el tema de que nosotros estamos utilizando, ya sea porque hemos compuesto directamente a través del constructor instanciando esa dependencia o la hemos inyectado a través de la inyección de dependencias, pero estamos utilizando una clase concreta, una implementación concreta. He puesto aquí el ejemplo otra vez que típico de arquitectura hexagonal, ¿vale? Que es que el servicio, tendríamos un servicio de aplicación y tendríamos servicios de infraestructura que serían nuestros colaboradores que necesitamos dentro de nuestro servicio de aplicación. Ya veremos que esto realmente, como he dicho antes, si quieres repasar el vídeo de arquitectura hexagonal, no se hace así directamente por el tema de la regla de dependencias de arquitectura hexagonal. Ahora veremos cómo lo vamos a hacer. Vamos a poner una indirección en medio que va a ser una interfaz. ¿Y esto por qué nos va a permitir invertir la dependencia? Porque ahora ya no dependemos de una clase, una implementación concreta que vamos a inyectar, sino que al tener una interfaz podremos decidir en algún punto qué implementación queremos inyectar por ahí. Entonces ya no, el control ya no lo tiene el servicio de aplicación, sino que va a ser un ente externo, normalmente, en el momento de instanciar, donde nosotros vamos a crear la dependencia, que puede ser cualquier clase que implemente esa interfaz. Por tanto, ahora ya el control está en esa otra parte, el que decide qué clase se va a inyectar va a ser esa otra parte, ahora veremos cuál va a ser. Y finalmente se va a inyectar esa clase que implemente la interfaz. Como he dicho, podremos tener 1, 2, 3 o n clases que puedan implementar esa interfaz. En este punto a veces me hacen la pregunta si podríamos utilizar clases abstractas. Sí, podríamos hacerlo. Pero generalmente no es interesante porque aquí normalmente lo único que necesitamos es el comportamiento específico que queremos utilizar en el colaborador, en el caso típico, ¿no? En servicio de infraestructura, por ejemplo. Y esto normalmente con el contrato, con una interfaz, nos es suficiente, ¿vale? No necesitamos un tipo de abstracción más grande. Pues bueno, vayamos a los problemas que genera la inversión de dependencia. Primero, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esto, que ya lo vimos en arquitectura hexagonal, pero ahora vamos a ver otro. Y a partir de ahí vamos a ver los problemas que genera. Seguimos con el ejemplo anterior del Command Handler. Vamos a irnos al caso de uso, al Course Creator, ¿vale? Y aquí vamos a ver que este Course Creator utiliza varios colaboradores. Por un lado, volvemos a tener un repository, pero hay un detalle aquí. Si vamos al Course Repository, vemos que ya no es una clase, ahora es una interfaz. Y justamente aquí es donde añadimos esa indirección de la que hablábamos, que nos facilita la vida a la hora de poder cambiar la dependencia que tenemos, ¿vale? Entonces, ahora ya no necesitaremos inyectar el repositorio particular, ¿vale? El concreto que estábamos inyectando antes, sino ahora podremos inyectar cualquier repositorio con tal de que cumpla esta interfaz. Vuelvo a insistir en que esto lo vemos en el vídeo de arquitectura hexagonal. Si nos fijamos ahora, veremos que estos métodos de la interfaz, además, tienen varias implementaciones. Vemos aquí que hay un Doctrine Course Repository y un File Course Repository, ¿vale? Entonces, justamente vemos lo que estábamos comentando. Vamos a tener varias implementaciones y podremos utilizar cualquiera de ellas en el momento que las queramos utilizar, ¿vale? Además, si nos vamos aquí otra vez al Course Repository, vemos que hemos solventado el problema de la regla de dependencia de arquitectura hexagonal, porque ahora esta interfaz es de dominio, porque nosotros decidimos el contrato que queremos que tengan nuestros colaboradores, ¿vale? Lo mismo va a pasar en este caso con el Event Bus. Si nos fijamos, aquí el Event Bus es de dominio, ¿vale? Pues bueno, como vemos, en realidad estamos haciendo algo parecido a lo que hacíamos con la inyección de dependencias, pero al invertir la dependencia podemos decidir qué implementación concreta queremos utilizar en cada momento. Bueno, pues volvamos a los problemas que puede haber con esto, cuándo es interesante utilizarlo y cómo solventar estos problemas.
Bueno, ¿y cuáles son los problemas de la inversión de dependencias? Si la estamos pintando súper bien, ¿no? Parece todo muy bonito. Pues en realidad sí que lo es. A ver, los problemas que hay en realidad son menores y manejables. Por un lado, genera complejidad al añadir este nivel de indirección que hemos comentado. Si realmente no fuera necesario, por ejemplo, ya habíamos comentado antes que si tenemos una única implementación de una interfaz, quizá no estemos en este caso, pues lo podemos evitar. Entonces no necesitamos inversión de dependencias. ¿Qué más? Pues poco más. Luego, aparte de esto, probablemente que otra vez necesitamos un contenedor de inyección de dependencias, porque sin él las instanciaciones las tenemos que hacer de forma manual, lo cual no es interesante. Realmente, como decíamos, el utilizar un contenedor de inyección de dependencia es justamente el que nos va a proporcionar la inversión de control que nos proporciona el poder decidir qué vamos a inyectar en cada momento. Entonces, ¿cuándo usar inyección de dependencias? Aquí sí que lo tenemos bastante claro. Si necesitamos un colaborador y en cada caso, en algún momento, necesitamos tener un comportamiento diferente, o sea, necesitamos cambiabilidad, es un caso claro en el que vamos a necesitar utilizar inversión de dependencias. Si tenemos una interfaz que tiene diferentes implementaciones, en realidad es lo mismo, ¿no? Pues estamos en este caso, porque volvemos a lo de antes. Va a tener diferentes comportamientos. Si este colaborador no es un componente, como decíamos al principio, sino que sí que es un colaborador como tal, aquí volvemos a hacer un poco de énfasis a que el caso típico es el de un colaborador, ¿no? Un servicio de infraestructura, por ejemplo, pues vamos a estar en este caso. Y por último, y bastante importante, es el tema de poder hacer test, sobre todo los test unitarios que tienen que ser muy rápidos. Por lo tanto, aquí es cuando típicamente lo que hacemos es hacer un doble de falsear el comportamiento de entrada-salida, ¿vale? O de servicios normalmente que estamos utilizando en nuestros servicios de aplicación, ¿vale? Servicios de infraestructura me refiero, sobre todo. Entonces, en este caso sí que vamos a necesitar la inversión de dependencias. Volvemos a tener el tema de que vamos a utilizar un contenedor de inyección de dependencias, pero en este caso está muy bien, porque es justamente el que nos va, como hemos comentado antes, nos va a proporcionar la inversión de control. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es qué es un contenedor de inyección de dependencias. Y bueno, ¿qué es un contenedor de inyección de dependencias? Volvemos a estar en el caso de la inversión de dependencias, ¿vale? Porque estamos invirtiendo el control. Realmente, el contenedor de inyección de dependencias lo que nos proporciona es poder definir en algún sitio cuáles son las clases que vamos a querer inyectar en cada caso. Hay varias formas de implementarlo y ahora lo veremos en cuándo debemos utilizarlo. Pero típicamente es una parte que viene con la mayoría de los frameworks que vamos a utilizar, ya sean de PHP, que es el típico caso que yo suelo comentar, pero si nos vamos a cualquier otro lenguaje, prácticamente en cualquier lenguaje, en los frameworks más populares se implementa este patrón. ¿Cómo se implementa típicamente? Bueno, yo voy a explicar dos casos que conozco. Uno que ya comenté en el curso de introducción a Falcon, ¿vale? El framework Falcon de PHP, en el que vamos a tener un apartado de configuración donde vamos a definir cada elemento de ese inyector de dependencias, donde le vamos a dar una clave. Esto normalmente funciona como un service locator. Y luego ese contenedor va a estar disponible en ciertas partes del framework. Por ejemplo, en cualquier elemento que herede de injectable, ¿vale? De una clase que es injectable. Cualquier cosa que herede de ahí tendrá disponible el contenedor. Por ejemplo, caso típico es en los controladores. Esto tiene ciertas ventajas y hay algunas desventajas. La ventaja es que podemos disponer de todo lo que hayamos inyectado a través de la configuración del contenedor de inyección de dependencias en todos los controladores, por ejemplo, pero tendremos que poder identificarlo a través de su ID, lo cual a veces no es tan interesante. Por el otro lado, tenemos otra forma de hacerlo que a mí me resulta más elegante, que es, por ejemplo, el caso de Symfony con su auto-wiring.
¿Vale? El auto-wiring de Symfony lo que hace es que, por ejemplo, en el caso de los controladores, pero podría servir en realidad para cualquier clase. En cualquier controlador, en su constructor, en la firma del constructor, cuando definamos los parámetros que va a recibir ese constructor, Symfony tiene un mecanismo a través de lo que allí se conoce como los services. Lo que hace es determinar a través de esa firma qué clase concreta va a tener que inyectar a esa clase, por ejemplo, a la clase controlador, cuando este controlador se instancia. Entonces va a ser el sistema auto-wiring que tiene Symfony, su contenedor de inyección de dependencia realmente que funciona de esta forma, ¿vale? Con su sistema de auto-wiring, el que va a decidir qué va a inyectar cada vez que se instancie, por ejemplo, un controlador. Pero ya comento que en Symfony podría pasar en realidad con cualquier clase. Entonces, cuando sea una inyección de dependencias normal, lo tiene claro porque sabe la clase que tiene que inyectar. Cuando sea una inversión de dependencias, a través de la configuración de los services, nosotros vamos a determinarle qué clase va a inyectar. Y esto nos va a facilitar bastante la vida porque, por ejemplo, podremos decirle que cuando estemos en entorno de test nos inyecte una clase diferente, por ejemplo, un repositorio diferente, y cuando estemos en entorno de producción inyecte otro. Cosas de este estilo, por ejemplo. Lo cual está bastante guay. Entonces, esta es la forma en la que nosotros hacemos la inversión de control y solventamos finalmente todo, o sea, cerramos el círculo de todo el proceso de poder falsear, por ejemplo, o inyectar las clases y decidirlo a través de el contenedor de inyector de dependencias. Y bueno, aquí tenéis las referencias que considero yo bastante clarificadoras en cuanto a todo esto que acabo de explicar. Por un lado, el libro de Carlos Ble de Código Sostenible. Hay un apartado donde explica los principios SOLID. En el principio de inversión de dependencias hace un ejemplito sobre este tema. También hay alguna parte donde se habla de composición sobre herencia. Hay algunos vídeos públicos de Codel y en su canal público también habla sobre el tema de composición sobre herencia y cuándo utilizar interfaces. Pero además en su curso de SOLID se explica esto también. Y por último el artículo de Martin Fowler de inyección de dependencias que está en su blog y que también, como he comentado antes, hice un vídeo explicando todo lo que se comentaba en este artículo, que si queréis lo podéis ver también. Y nada más, solo me queda despedirme. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros, darle like y a la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.